Reporte 100. Le agradezco mucho que nos tome la llamada. Tengo en la línea telefónica al economista y analista financiero Alejandro Romero. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Tirso. Alejandro, en tu cuenta de Twitter das puntual seguimiento a los reportes que va haciendo mes con mes y cada cierto tiempo periódicamente el INEGI, y en este caso tienes ahí información acerca de la desocupación y del desempleo en Sonora. Cuéntanos, a ver, para los que no somos economistas, ¿cómo podemos entender la diferencia entre desocupación y desempleo? ¿Qué tal? Sí, mira, la desocupación obviamente es cuando una persona no realiza algún trabajo, alguna ocupación en la última semana. Eso antes de la entrevista, ¿no? Eso es cuando te va a entrevistar el personal del INEGI, te preguntan si has laborado al menos una hora durante la última semana. Si tú respondes que no, entonces ya cuentas como una persona desocupada, ¿no? Y también la diferencia también ahí radica en que el desempleo ya es una persona que está cobrando un salario, y la desocupación no necesariamente estás cobrando un salario. Muchas veces puedes estar trabajando sin percibir un ingreso, y no obstante estás ocupado, ¿no? Entonces esa, digamos, es una pequeña diferencia. ¿Qué fue lo que notificó el INEGI en cuanto a desocupación en el mes de noviembre? Bueno, pues informó que en el caso de Sonora hay una tasa del 4.5% en desocupación, es decir, de cada 100 personas en edad y condición de trabajar, al menos casi 5 estarían desocupadas, es decir, no trabajarían en la última semana antes de la realización de la encuesta durante el mes de noviembre. ¿Cómo es este resultado? ¿Cómo lo podemos considerar? Si vemos en septiembre y en agosto, que son los datos que logró capturar INEGI después de la contingencia sanitaria, de lo peor de la contingencia sanitaria, pues la tasa de desocupación en el estado en aquellos meses llegó al 6.9%, casi 7% de desocupación a nivel estatal. Para octubre bajó a 4.8%, y ahora en noviembre se sitúa en 4.5%. Es decir, vemos ya al menos 3 meses consecutivos de disminución en la tasa de desocupación en el estado, y sobre todo en este contexto de contingencia o emergencia sanitaria. Y bueno, eso nos habla de que sí hay cierto nivel de recuperación. Ahora, si lo comparamos este mes de noviembre contra noviembre de 2020 contra noviembre de 2019, todavía estamos un poco más arriba del desempleo que se situaba el año pasado, que alcanzó el 4%, ¿no? Entonces, este año, noviembre 2020, la tasa se encuentra en 4.5, noviembre de 2019 estábamos en 4%. Entonces, la recuperación sí se está dando, al menos a nivel estatal, pero todavía tenemos niveles de desempleo mayores a los del año pasado. Ahora, precisamente esto que dices de recuperación a nivel estatal, ¿cómo está Sonora en comparación con otras entidades y qué tanto se ha recuperado, qué también está en comparación con otros estados? Sí, mira, aquí también habría que señalar algo positivo dentro de todo este contexto. En los meses de septiembre y agosto, Sonora estaba en quinto o cuarto lugar a nivel nacional en desocupación. Es decir, habíamos sido de los estados más afectados en cuanto a tasa de desocupación después de lo peor de la emergencia sanitaria. En este momento, al mes de noviembre, Sonora se ocupa en la posición número 13, se ubica, en la posición número 13 a nivel nacional, es decir, ya estamos más pegados a la media tabla de la desocupación a nivel nacional. El primer lugar es Tabasco, con una tasa del 10%, prácticamente el doble
que en Sonora. Quintana Roo, también uno de los estados más afectados por la contingencia, está en 8.9% su tasa de desocupación, y ya mucho más abajo, Coahuila, un estado también con mucha presencia del sector automotriz, como el caso de Sonora, tiene una desocupación del 6.7%. Entonces, de estar en los primeros 5 lugares de desocupación en septiembre o en agosto, Sonora ahora se encuentra en la posición número 3, es decir, digamos que la tasa de desempleo ha disminuido en el caso de Sonora mucho más en comparación a lo que ha disminuido en otras entidades también muy afectadas por la contingencia sanitaria. Esto es una buena noticia. Y ya si le queremos dar una explicación, Tirso, bueno, pues recordemos que en el mes de septiembre y octubre, entre esos 2 meses, en Sonora se generaron alrededor de 16,000 empleos, es decir, se recuperaron más o menos el 40% de los empleos perdidos en la contingencia. Y luego en noviembre hubo un pequeño tropiezo, pero si analizamos el dato de noviembre, está muy focalizada la pérdida en el sector agropecuario y en Caborca y en Cajeme específicamente. El resto de las ciudades, el resto de los municipios y el resto de los sectores continuaron recuperando sus niveles de empleo, y de ahí que entonces podríamos decir que ha habido una recuperación mucho más notoria, digamos, de septiembre para acá, y eso finalmente se está reflejando en los niveles de desocupación hasta el mes de noviembre. En el caso a nivel nacional, ¿cómo está la tasa en este momento a nivel nacional? A nivel nacional, la tasa en noviembre cerró en 4.4%, es decir, nosotros estamos prácticamente a la par. Sí, prácticamente. Muy bien. Alejandro Romero, economista y analista financiero, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Gracias a ti, Saludos y feliz año. Igualmente. Reporte 100.